Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos, no sé si decir que inauguramos un nuevo rinconcito del canal. Yo creo propiamente que no. Pero lo decidís vosotros, porque hoy vamos a hablar de teoría de la inteligencia. Bien. Sobre cognición e inteligencia. Vamos a exponer, disculpáis, que me ponga cómodo, vamos a exponer, las teorías de la inteligencia humana. Vamos a hacer un repaso a las principales explicaciones sobre el intelecto humano y sus diferentes tipos. Ser inteligente es bueno. Se trata de algo que todo el mundo sabe, ya que supone poseer un nivel elevado de inteligencia, o ya que se supone que poseer un nivel elevado de inteligencia nos ayuda a hacer frente de forma efectiva a los diferentes sucesos de la vida. Sin embargo, ¿qué es exactamente ser inteligente? ¿A qué nos referimos con inteligencia? A la hora de responder a estas preguntas aparece la duda, no siendo la respuesta algo simple ni insustancial. De hecho, el estudio de la inteligencia es un fenómeno complejo que se ha explorado de manera extensa y frecuente desde la psicología, habiendo una gran cantidad de maneras de entender qué y cómo es la inteligencia, y habiéndose planteado numerosas teorías de la inteligencia humana a lo largo de la historia. Os interesará conocer sobre plasticidad cerebral o neuroplasticidad. ¿A qué nos referimos con tal concepto? Os animo a buscar información en la web. Inteligencia. Un concepto complejo. De una forma genérica y sin entrar en detalle, respecto a qué forma parte de ella, podemos considerar la inteligencia como la capacidad o conjunto de capacidades principalmente cognitivas que nos permiten adaptarnos al entorno, resolver los problemas que éste nos plantea e incluso a anticiparnos a ellos con éxito.
Sin embargo, los diferentes autores que han tratado y estudiado la inteligencia han encontrado diferentes definiciones de este concepto, contradiciéndose a algunas, mientras que otras resultan complementarias. A la hora de realizar dichos estudios, se han empleado diferentes enfoques, teniendo algunos un enfoque más experimental, genético o funcional. Uno de los enfoques se ha centrado en determinar los componentes de la inteligencia con la intención de entenderla, siendo este el enfoque propio de las teorías factoriales en las cuales se basa este artículo. Por lo tanto, este vídeo se centra en el enfoque propio de las teorías factoriales, como decimos. Dos grandes grupos de teorías. Si bien, como hemos dicho, existen diversas formas de clasificar la ingente variedad de teorías respecto a qué consideramos inteligencia, una de las que resulta más clara es la que marca la línea divisoria más nítida entre las diferentes conceptualizaciones. Si la inteligencia es una, o por el contrario hay varios tipos de inteligencia. Comencemos por las teorías unitarias. Los primeros estudios referentes a la inteligencia y la capacidad intelectual trabajaban bajo el supuesto de que la inteligencia es una única capacidad general y modificable y determinada genéticamente. A través de estas teorías se han elaborado test psicométricos que valoran la inteligencia a partir de su reflejo en pruebas estandarizadas, midiéndose a través de ellas el cociente intelectual o CI. Según estas teorías, pues, la inteligencia sería unifactorial.
Pasemos a las teorías que consideran la inteligencia como un conjunto de capacidades. Existen otras teorías que estipulan que la inteligencia no es una única capacidad, sino que se trata de un conjunto de habilidades y aptitudes independientes entre sí. Esto explica por qué existen genios en algunos aspectos, como la música y el arte, que tienen una capacidad lógica limitada, o eminencias a nivel intelectual que son incapaces de proyectar tales conocimientos o entender las reacciones ajenas. Es este tipo de teorías multifactoriales son este tipo de teorías las que utilizamos para crear test de inteligencia específicos o de inteligencias específicas, dependiendo de cuáles son las habilidades que más interesa medir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la actualidad el contexto científico es que la inteligencia en singular es una entidad por sí misma, aunque con ramificaciones, eso sí. Quizás os interese profundizar un poquito en la historia de la psicología a través de sus autores y teorías principales y centraros en esta ocasión en lo que toca a las teorías sobre la inteligencia humana y cuáles son sus autores más relevantes. Vamos a exponer a continuación las principales propuestas teóricas. Sea considerada una capacidad única o múltiple, lo cierto es que la investigación al respecto ha sido extensa y ha permitido la construcción de diversas teorías, como llevamos repitiendo insistentemente desde el comienzo de este vídeo. Algunas de las más consideradas a lo largo de la historia son las siguientes. En primer lugar, las primeras aproximaciones a cargo de Binet. El nombre de Alfred Binet es especialmente conocido por haber sido el creador de la primera escala de medida de la inteligencia. Este autor, que consideraba la inteligencia una única capacidad, fue uno de los primeros en explorar el concepto de edad mental como edad en la que la mayoría de sujetos son capaces de realizar o resolver un problema determinado. Creía que las habilidades y facultades podían mejorarse con la educación y el entrenamiento.
El concepto de edad mental sería usado por este autor como medida de la inteligencia. Posteriormente a él, William Stern vincularía esta edad mental a la edad cronológica con la intención de poder evaluar de forma comparativa el nivel de desarrollo intelectual y finalmente, con todo ello, Tillman acabaría creando el concepto de cociente intelectual o CEI, que todos o casi todos conocemos. En segundo lugar, tenemos la teoría bifactorial de Spearman, una de las primeras teorías de la inteligencia. Spearman propone en su teoría bifactorial de la inteligencia que existe una capacidad intelectual general o factor G que es común a todas las actividades que llevamos a cabo. Sin embargo, según el tipo de actividad que hagamos, vamos a tener que aplicar unas habilidades concretas u otras para llevarla a buen fin. Capacidades concretas que reciben el nombre de factor S. Mientras que el factor G es hereditario e inmodificable. Las habilidades específicas sí serían mejorables a través del aprendizaje y la educación. Pasamos a la teoría de la inteligencia de Cato. Una de las más conocidas teorías de la inteligencia es efectivamente la de Raymond Cato. En su teoría, este autor interpreta en parte, en base a la teoría bifactorial, que la capacidad intelectual está configurada por dos tipos de inteligencia, fluida y cristalizada. Mientras que la inteligencia fluida se corresponde con el razonamiento y la capacidad general de adaptación en situaciones novedosas, sin que el aprendizaje influya en la actuación llevada a cabo. La inteligencia cristalizada se refiere a la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a lo largo de la vida. Por otro lado, Cato no creía que el factor G fuese un reflejo de un proceso natural que ocurre realmente en el cerebro humano, sino que sería simplemente un producto estadístico, causado por el hecho de que al medir no es posible aislar bien los procesos realmente existentes.
También explora su desarrollo a lo largo de la vida, manifestando que la inteligencia cristalizada varía a lo largo de la vida, aumentando con la acumulación de experiencia. Perdón. Mientras que la inteligencia fluida quedaría fijada tras la maduración cerebral durante la adolescencia. En cuarto lugar, el modelo jerárquico de Bannon. Un tipo de teoría que también ha trabajado el ámbito de la inteligencia es el propio de los modelos jerárquicos, cuyo principal representante es Philip Edward Vernon. Estos modelos se basan en la idea de que los factores específicos, los propios de las actividades concretas que llevamos a cabo, son las bases de capacidades superiores, que van formando jerarquías hasta llegar a la capacidad o inteligencia general. Las dos últimas divisiones, antes de llegar al factor G, serían los factores verbal educacional y espacial motor, que el autor vincula con un hemisferio específico. Además de esto, el modelo de Bannon propone que la inteligencia puede ser entendida en tres partes, A, B y C. Expliquemos esto. La inteligencia A entiende la inteligencia como la posibilidad para aprender y adaptarse. La inteligencia B corresponde al nivel de habilidad demostrado en la conducta y la inteligencia C hace referencia a la puntuación obtenida en los test de inteligencia. Llegamos a la teoría de las aptitudes primarias de Thurston. Como hemos indicado con anterioridad, no todos los autores estaban de acuerdo en que la inteligencia fuera una capacidad única, existiendo autores que consideraban la capacidad mental un elemento compuesto y multifactorial. Louis Leon Thurston no creía en la existencia de un factor general de inteligencia, sino que diferentes factores independientes en su funcionamiento, pero vinculados entre sí, permiten guiar la conducta con el fin de poder hacer frente a las demandas del entorno.
Por ello, desarrolló la teoría de las aptitudes mentales primarias, una de las primeras teorías multifactoriales de la inteligencia, en la que a través del análisis factorial encontró diversas aptitudes que permiten la correcta adaptación al medio. Thurston hace referencia a las capacidades de comprensión verbal, fluidez verbal, memoria, capacidad espacial, capacidad numérica, agilidad o velocidad perceptiva y razonamiento lógico. En estas se concretan las capacidades de Thurston. Teoría de la estructura del intelecto de Guilford. Otro de los autores que se opuso a la idea de una inteligencia única fue Joy Paul Guilford. Este autor presenta una teoría de la inteligencia basada en un modelo tridimensional en el que se tienen en cuenta operaciones intelectuales, contenidos y productos del intelecto a la hora de valorar cualquier factor intelectual desde una óptica semejante a la cognitivista. Los contenidos del intelecto harían referencia al tipo de información con el que opera el intelecto a partir de estímulos, pudiendo ser contenido figurado, simbólico, semántico o conductual. Las operaciones mentales se entienden por los procesos a partir de los cuales la información es trabajada. Siendo estas operaciones la cognición, la memoria, la evaluación y la producción convergente y divergente. Por último, las operaciones mentales reflejan una serie de resultados que pueden darse en forma de unidades de información, clases o conceptos, relaciones, sistemas, transformaciones de la información y un trabajo de asociación o implicación entre estímulos e información. Además de esta consideración operativa de los procesos mentales,
El autor vincula la inteligencia a la capacidad de generar nuevas estrategias y soluciones a los problemas planteados más allá de las típicas, por útiles que se hayan manifestado. Así, la inteligencia se ve relacionada también con la creatividad y el pensamiento divergente. Llegamos a la teoría triárquica de Steinbach. No podemos dejar de ver que las teorías expuestas se centran en gran medida en cómo se estructura la inteligencia como algo interno, sin tener en cuenta dónde se aplica. Robert J. Steinbach también tuvo en cuenta este hecho, elaborando su teoría triárquica, a partir de la cual se considera que existen tres tipos de inteligencia. La primera de ellas es la inteligencia analítica, la cual se corresponde con la idea tradicional de inteligencia como la capacidad de adquirir, codificar y almacenar información, pudiendo realizar un análisis teórico de la situación. La segunda de las inteligencias de Steinbach es la inteligencia práctica, que se refiere a la capacidad de contextualización, es decir, la capacidad de seleccionar la conducta o estrategia más adaptativa y adecuada en función de las necesidades y recursos derivados del medio. Teóricamente, sería muy similar a la inteligencia cristalizada que propuso Cato y otros autores a partir de él. Por último, existe para Steinberg una inteligencia más, la inteligencia creativa tratada en su subteoría experiencial, a través de la cual tenemos la capacidad de hacer frente a situaciones novedosas, trabajando y elaborando estrategias
a partir de las informaciones adquiridas a lo largo de la vida. Llegamos a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Howard Gardner ha sido una figura crítica con la idea de la presencia de una única inteligencia y el hecho de que ésta pueda medirse mediante el cociente intelectual. De hecho, se ha de tener en cuenta que los test de inteligencia clásicos se miden esencialmente habilidades de tipo lógico y verbal, no observándose la importancia de otras capacidades a la hora de poder adaptarse al medio. Este autor considera que no es posible hablar de una única habilidad calificable como inteligencia. Considera que la capacidad intelectual y el desempeño son debidos a un conglomerado de habilidades mentales comunes en todos en mayor o menor medida, estableciendo diversos tipos de inteligencia a aplicar en diferentes contextos. Estas inteligencias, que se ocultarían detrás de lo que normalmente consideramos inteligencia, serían en realidad procesos mentales paralelos entre sí, sin relación más allá de la capacidad de llevar a conductas útiles dependiendo de los retos nuevos a los que nos enfrentamos. Concretamente, aunque está abierto a la posibilidad de que existan más, Gardner destaca 9. La inteligencia lógico-matemática, la lingüística, la cinético-corporal, la intrapersonal, la interpersonal, la espacial, la musical y la naturalista. Sin embargo, en los últimos años,
Howard Gardner ha señalado que esta clasificación tan solo supondría una propuesta y que otras pueden ser igualmente válidas. Por otro lado, esta teoría no es la más aceptada por la comunidad científica, que sigue considerando que la inteligencia puede ser considerada un constructo psicológico sin subdivisiones radicales que diluyan su existencia. Para conocer más acerca de la teoría de Gardner, léase La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Y ahora otras teorías, o el cajón desastre. Existen otras muchas propuestas teóricas de la inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia emocional planteada por Daniel Goleman es un concepto cada vez más empleado entre la población general. Esta teoría considera que la capacidad de identificar, gestionar, modificar y manipular las emociones propias y ajenas son una forma de inteligencia a tener en cuenta. En la actualidad se está hablando también de la inteligencia social, si bien podría llegar a incluirse dentro de la inteligencia interpersonal. Algunas referencias bibliográficas. Psicología de la personalidad y diferencial. Obra aparecida en 2012 y que constituye un manual de preparación al PIR. Los autores Hernán Gómez y Fernández. Análisis histórico y conceptual de las relaciones entre la inteligencia y la razón. Obra de 2007. Autor Martin. Publicada por la Universidad de Málaga. Creo que con estas dos referencias, aunque pensaba aportar alguna más, será suficiente por el momento. Por lo tanto, como tópicos manejados en este vídeo, inteligencia, teoría e historia de la psicología.
algunos artículos que merecerían ser consultados por los espectadores del canal son: ¿qué es el cociente intelectual? O la teoría triárquica de la inteligencia de Steinbach. Nos preguntaremos, cuestión cuyo análisis aplazamos a vídeos posteriores, o para cuyo análisis os emplazamos a vídeos posteriores, es la siguiente: ¿es el cociente intelectual lo mismo que la inteligencia? Podemos recordar también aquí la teoría de la inteligencia de Francis Galton. Así como la teoría de la inteligencia de Raymond Cattell. Hay un artículo muy interesante en Psicología y Mente sobre la teoría de Galton, en la misma publicación digital sobre la teoría de Raymond Cattell. Y añadimos la teoría de los 3 estratos de la inteligencia de Carroll. Nos preguntaremos también en vídeos posteriores sobre el concepto de inteligencia general, qué sería este concepto y cómo ha evolucionado una vez definido. Y bueno, para los curiosos mencionaremos algunas curiosidades sobre la inteligencia, sobre este constructo psicológico. Ya concluimos recordando nuevamente el modelo jerárquico de Vernon, las claves de esta teoría sobre la inteligencia, las desglosaremos. Hablaremos de la hipótesis de la inteligencia social en un vídeo específico para ello. Hablaremos del pensamiento postformal, el desarrollo más allá de Piaget. Esto, cuestión conexa con la teoría de la inteligencia. Y por último, mencionaremos la teoría de la inteligencia maquiavélica, describiendo, si bien someramente, qué es exactamente lo que dice esta teoría o lo que postula.
Recordamos que tenéis numerosos artículos escritos por profesionales en la publicación digital Psicología y Mente, una publicación para profesionales, estudiantes y curiosos en relación a la psicología científica. Encontramos artículos casi a diario sobre salud mental, sobre neurociencias y, bueno, sobre algunas cuestiones más específicas en torno, insistimos, a la psicología. A la psicología como conocimiento científico. Y bueno, ahora que casi he desaparecido, puesto que no le he dado importancia a que estuviera oscureciendo, no es tan tarde, pero el día está muy, muy nublado, no ha dejado de llover en todo el día. Bueno, como me escucháis perfectamente y como cuanto menos luz reciba, más guapo parezco, pues lo he dejado estar, ¿no? No he interrumpido la grabación. Bueno, os animo, como siempre hago, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. No me harto de repetiros que es importante que el canal sea potenciado a través del incremento en el número de suscripciones para que de esta manera gane visibilidad y se posicione de manera más ventajosa en la web. Os animo a dar me gusta a los vídeos que os resulten útiles, interesantes o valiosos desde algún punto de vista. No quiero me gusta por compromiso. Si os gusto yo o os caigo bien, me alegro mucho, pero lo que os pido es que valoréis el vídeo que subo al canal. Y bueno, pues nada más, me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso desde en el día de hoy la oscura tierra gallega, como podéis constatar. Os emplazo hasta al próximo vídeo, a volver a encontrarnos en el próximo vídeo que llegará muy pronto, como es habitual en los últimos tiempos. Y os agradezco de verdad que estéis siempre ahí, al otro lado de la pantalla, que le deis sentido a mi trabajo. Y os recuerdo, como siempre hago, como último apunte en cada uno de mis vídeos, os recuerdo que mi amigo Freud, que es ya también el vuestro, por lo tanto nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, por qué no decirlo, con vuestro apoyo, compromiso, con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Así que gracias por estar siempre ahí. Hasta muy pronto, amigos y amigas.